Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice la palabra de Dios: a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero la frase ahí una vez más, al principio del versículo: a fin de conocerle. Muy bien, vamos a orar y comenzamos el mensaje de esta mañana. Padre Santo, una vez más le damos gracias, Señor, por el tiempo que ya hemos tenido, y gracias, Señor, por el compañerismo que tenemos con hermanos en Cristo. Señor, y gracias una vez más por la oportunidad que nos das de congregarnos, Señor, aquí en este lugar. Te pido, Señor, que sigas obrando, que sigas supliendo, Señor. Y esta mañana especialmente, Señor, te rogamos que obres en cada corazón, que uses tu palabra, Señor, que uses tu mensaje, y Señor, uses tu mensajero también, Padre, y dame las palabras que debo decir, Señor, para hacer bendición a tu pueblo esta mañana. Señor, obra, te pedimos que el Espíritu Santo tenga libertad también una vez más para hablar a sus corazones, Señor. Muéstranos, ilumínanos, enséñanos, Señor, qué es lo que tienes para nosotros esta mañana. Ayúdanos, Señor, a responder y aplicar tu palabra en nuestras vidas también. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Por asiento, por estar de pie. Hay una gran necesidad, hermanos, yo creo, de cristianos hoy en día, en las iglesias en general, y esta necesidad, creo que es lo que están deshaciendo y destruyendo muchas iglesias hoy en día, y la necesidad es, hermanos, que hay muchos miembros o muchos cristianos hoy en día en las iglesias que no conocen a Dios. Tal vez son salvos también, que han aceptado a Cristo, pero no saben lo que significa conocer a Dios. Dijo el apóstol Pablo: a fin de conocerle. Y cuando Pablo estaba haciendo esa declaración, él estaba diciendo que estaba haciendo todo lo que él hacía en su vida, las decisiones que había tomado, todo lo que él había invertido, en lo que él se estaba enfocando, en lo que él estaba poniendo su esfuerzo. Todo eso era a fin de conocer mejor al Señor. Y yo sabemos que si realmente conocemos a Dios, entre más conocemos a Dios, más vamos a tener el deseo de modelar nuestras vidas según como Él quiere. Una persona que conoce al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra de Dios, de alguna manera va a comenzar a querer complacerle a Él, va a querer empezar a pensar como Él quiere que pensemos, y hablar como Él quiere que hablamos. Entonces, conocer a Dios, hermanos, no es algo natural, no sucede por casualidad, no es un accidente. Es algo, ¿no?, que requiere esfuerzo, que requiere una decisión, que requiere determinación de nuestra parte. Y ese proceso debe de planificarse y seguirse diligentemente. Pedro dice esto en 2 Pedro 1:5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Es decir, no es algo que suceda nada más porque sí, se requiere diligencia. Dice: por eso mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y añadir algo después de la salvación requiere, hermanos, que de nuestra parte un gran esfuerzo para hacerlo. Y este requisito va a dejar, no muchos van a estar dispuestos a hacerlo. Y la mayoría no va a llegar a una madurez espiritual que Dios quiere que lleguemos. Y la razón es simplemente porque no nos decidimos a conocer más a Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocerlo, hermanos? Y eso es lo que quiero ver esta mañana. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Y solamente podemos ir a la palabra de Dios, de lo que Él nos ha enseñado para conocerlo mejor. En Job 22 vimos, dice ahí: vuelve ahora en amistad con Él.
La verdad es que muchos hoy en día ni siquiera tienen esa relación con el Señor, que pueden decir que tienen una amistad. Sí, sabemos que Él nos ama, sabemos que Él nos ama incondicionalmente, amén. Y Él mostró su amor para nosotros, ¿verdad? Pero no tenemos de nuestra parte hacia Él una amistad con Dios. Recordamos en Génesis, Abraham fue conocido como ¿quién? Como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque él conoció a Dios. Él tenía una comunión con Dios, donde él tenía una amistad con Dios. Y 3 veces en la Biblia se menciona que Abraham fue el amigo de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios mejor? Bueno, obviamente, ¿verdad? Lo sabemos, es a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Está diciendo ahí, la palabra de Dios nos puede enseñar, ¿verdad? Nos puede redarguir, nos puede mostrar lo que debemos hacer, nos puede corregir, nos puede decir lo que no debemos hacer y nos puede instruir en justicia, en lo que agrada a Dios. Y si esto nos va a funcionar, nos tenemos que entonces conocer toda la Escritura. ¿Cuántos de aquí conocemos toda la Escritura? No, nadie. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo, intentarlo, seguir estudiando, seguir leyendo, seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Job 22:22 dice ahí, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Hermanos, ¿cuánto conocemos a la palabra de Dios? Y si la Escritura va a ser algún beneficio para poder conocer quién es Dios, entonces debemos conocerla y saberla de memoria también. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un abogado que es famoso, ¿verdad? Es un abogado cristiano, conocido por el mundo cristiano, que se llama David Gibbs. David Gibbs, y es el abogado que fundó la Asociación Cristiana de la Ley. Es conocido porque va en situaciones legales, ¿verdad? Que involucra a iglesias. Él va y representa a los cristianos. Y ese es el ministerio que Dios lo ha llamado a hacer. Pero él dijo esto: si el gobierno alguna vez juzga a un cristiano por usar la Biblia como su última y suprema autoridad, la primera pregunta que le harán para inculparlo es esta: ¿ha leído su Biblia desde el principio al fin? Y si es así, ¿cuántas veces? Y si su respuesta es no, ese cristiano va a perder el caso. La pregunta es esta, hermanos: ¿nos podrían hallar culpables de que usamos la Biblia como nuestra última autoridad? ¿O no vamos a ser inocentes de esto? Hermanos, ¿qué tanto podemos decir que conocemos la palabra de Dios? Lo que el gobierno preguntaría es esto: ¿cómo puedes entonces conocer a Dios y no conocer su palabra? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios y no conoces a la Biblia? Hermanos, ¿cómo podemos afirmar, saber quién es Dios y qué hace Dios si no conocemos la palabra de Dios? ¿Declaramos que la Biblia es la autoridad en la crianza de nuestros hijos? Amén. Amén. Entonces, ¿en dónde se encuentra donde Dios dice cómo debemos de criar a los hijos? ¿Podemos buscar ese pasaje? ¿Podemos encontrarlo? Declaramos que la Biblia es la autoridad en cómo educar a nuestros hijos. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Cómo podemos decir que Dios nos dice cómo hacerlo y no sabemos en dónde se encuentra? La Biblia nos dice cuándo debemos de oponernos al gobierno. ¿Sabía usted eso? La Biblia nos dice cuándo debemos de oponernos al gobierno. Pero ¿sabe dónde se encuentra ese pasaje?
¿Sabe dónde lo dice? ¿Cómo podemos defender nuestra fe, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios? Entonces, hermanos, y ese es el problema de la mayoría de cristianos hoy en día, en el cristianismo. Necesitamos comenzar a conocer a Dios a través de su palabra. Y cuando estemos delante de Él, en su presencia, no vamos a poder convencerlo de por qué no leímos su palabra. No vamos a tener excusa, la tenemos aquí en nuestras manos hoy en día. Ha estado disponible por casi más de 2000 años y probablemente, hermanos, ha vivido en un lugar, tal vez yo como su servidor, yo en toda mi vida siempre ha habido una Biblia en mi hogar y tal vez también en la suya. Entonces, ¿por qué podemos decir que no hemos leído la palabra de Dios? Y la realidad es esta, hermanos. Si no conocemos a Dios, si no conocemos quién es Dios, y si no lo conocemos a través de su palabra, es porque no queremos. Simple y sencillamente. Porque miren lo que dice Jeremías 29, versículo 13, dice esto: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dice ahí, me buscaréis y me hallaréis. Es la promesa de Dios. Dios se pone a nuestra disposición. Podemos conocerlo. La pregunta es, ¿lo queremos conocer? Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, ¿estamos dispuestos? Es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a dedicar el tiempo que es necesario para poder conocer a Dios? Y no solo podemos conocer a Dios a través de las Escrituras, es algo importante, pero también, hermanos, número 2, debemos de conocer a Dios a través de la predicación de su palabra, de la predicación y la enseñanza de su palabra. Dios da gran importancia a la predicación y los mensajes de su palabra. 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice esto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Podemos conocer, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios usar la predicación para que podamos conocerle mejor. La palabra predicación se usa 27 veces en la Biblia. Y hermanos, debemos de valorar la predicación de la palabra de Dios como algo muy importante en la lista de las cosas que agradan a Dios. Escuchar los mensajes. Por eso, hermanos, tenemos el tiempo de la escuela dominical a las 10 de la mañana, el servicio dominical a las 11, el servicio de la tarde a las 6, los miércoles a las 7, hermanos. ¿Por qué? Porque cada oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios, hermanos, debe de ser algo de valor para nosotros, importante. ¿Por qué? Porque es de esa forma que vamos a poder conocer mejor a Dios. Tan solo en nuestra iglesia vamos a tener más o menos cerca de 200 servicios de predicación al año. Y cuando asistimos a un servicio de predicación, nos estamos escuchando verdaderamente. Estamos escuchando con atención a escuchar lo que Dios está diciendo, hermanos. Yo sé que no vienen a escucharme a mí. Amén. Yo sé que yo no soy nadie, pero es la palabra de Dios a la que venimos a escuchar esta mañana, y sentir su presencia y sentir que Dios va a hablar a mi corazón. Dijo un predicador, ¿verdad? Hay dos maneras de responder a la predicación. Una es porque Dios me habló. Y si Dios me habló, yo tengo que responder a lo que Dios me dijo que yo hiciera, ¿verdad? Si Dios me habló a mi corazón de alguna forma, tengo que responder. Pero también debemos responder si Dios no me habló. Porque si Dios no me habló, quiere decir que algo anda mal.
Algo anda mal de mi parte, Señor, ¿por qué no me hablaste a mí? Tu palabra fue predicada, Señor, muéstrame, enséñame qué es lo que está entre ti y yo, porque no pudiste hablarme. Hermanos, sentimos que Dios nos habla en cada predicación. Tomamos notas, hacemos notas mentales tal vez para poder pensar y meditar en lo que hemos escuchado. Hermanos, cada uno de nosotros puede desarrollar una mejor relación con el Señor cada vez que escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, no debemos dejar de congregarnos, sino tanto más mientras que vemos que aquel día se acerca, hermanos. Y hoy en día estamos viendo las señales, hermanos, el Señor se acerca. Amén. Puede ser hoy en día, puede ser mañana tal vez, pero Cristo viene pronto y tenemos que hacerlo más, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, a cada oportunidad que tengo yo de ir a escuchar predicación, voy, porque yo no necesito escuchar predicación. Yo necesito que me prediquen a mí también. Y hermanos, la predicación es lo que Dios usa también para que podamos conocerlo más. Pero es algo más interesante también, hermanos. Podemos conocer a Dios a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Pero mire, vamos a Filipenses una vez más, capítulo 3. Y ver lo que estaba hablando el apóstol Pablo. De lo que él mismo estaba diciendo y cómo pudo conocer a Dios más. Le dijo, a fin de conocer, el versículo 10, pero miren lo que dijo el versículo 7. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Filipenses 3, versículo 7, dijo ahí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué, hermanos? Por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo está diciendo aquí, podamos conocer más a Dios a través del sacrificio y sufrimiento. Y me pienso que está hablando el apóstol Pablo de su gran sacrificio. En otro pasaje, él cuenta, ¿verdad?, cómo él fue un fariseo de fariseos, él experto en la ley, enseñado por el mejor maestro que había en aquel entonces, un judío de los judíos, que tenía un celo por servir a Dios, ¿verdad?, como él pensaba que era correcto, y hasta llevaba a cristianos a la cárcel porque pensaba que era herejía hasta que él conoció a Cristo. Pero él dijo todo lo que la reputación y los logros y los triunfos tal vez que tuve en su carrera humana, ¿verdad?, o en su vida mundana, o todo lo he perdido, todo lo he dejado por Cristo. Todo ya lo tengo por basura, ya no me importa nada más, porque lo que me importa es conocer más a Cristo. Y dice ahí, y la participación de sus padecimientos. Dijo él, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, porque aún en el sufrimiento lo podemos conocer más. Y conocer a Dios, hermanos, requiere un sacrificio de nuestra parte. Como lo dije anteriormente, no va a suceder nada más por casualidad, no va a suceder nada más porque es un accidente, despertamos y pum, conocemos más a Dios. No, nos va a requerir esfuerzo, sacrificio, decisión, determinación, diligencia, dice la palabra de Dios, y sacrificio. Y Pablo decía que
puede requerir que renunciemos a todo lo que tenemos para conocerlo de una manera verdaderamente íntima. Dice, tener una participación en sus padecimientos. Y podemos entender un poco más lo que él está declarando. Y Pablo está hablando de sufrir por Cristo. Y eso es un gran sacrificio para cualquier creyente, pero porque podemos decir, hermanos, ¿verdad? Y a veces usamos la frase cuando hablamos de comprender o tener comprensión por alguien más, ¿verdad? Cuando hablamos de estar en los zapatos de alguien. Amén. O cuando hemos andado en sus zapatos. No podemos juzgar o pensar o saber hasta que estemos en los zapatos de ellos, podemos decir así. Y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a poder conocer más al Señor cuando empezamos a entender el sacrificio y el sufrimiento que Él pasó, que Él experimentó, cuando nosotros también pasamos por ese sacrificio y sufrimiento en nuestras vidas. Miren lo que Él dijo en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, dijo esto. Dijo, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dijo Pablo, todo esto lo hago a fin de conocerle más. Quiero obedecerle, quiero hacer todo esto, quiero hacer su voluntad a fin de conocerle. ¿Cuánto conocemos a Dios, hermano? La pregunta es esta: ¿estamos dispuestos a conocer a Dios como Pablo lo conoció? Le dijo, por amor a Cristo. Dijo, yo quiero ser semejante a Él de su muerte, ser sometido a las mismas condiciones de su muerte. El deseo de Pablo era conocerlo Él mismo, viviendo el mismo estilo de vida que Cristo vivió. ¿Y cuántos de nosotros queremos conocerlo de esa manera? Y la realidad, hermanos, es que no hay muchos hoy en día, no hay muchos cristianos que están dispuestos a vivir de la misma manera, a sufrir de la misma manera para poder conocer a Cristo mejor. Sacrificio significa que estamos dispuestos a permitir que Dios sea el que provee para todas nuestras necesidades. El sacrificio requiere, hermanos, que vamos a poner toda nuestra fe y confianza en el Señor, y debemos de poner nuestra fe en prueba. Vamos a seguir fieles a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que pase. No vamos a poder conocer a Dios si no hacemos nada. No vamos a poder conocer a Dios como debemos si no hacemos algún tipo de sacrificio para Dios. Y sabemos, hermanos, que Dios es un Dios de sacrificio. Él exige el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él hizo el mayor sacrificio que nadie puede haber hecho. Él nos dio al Señor Jesucristo a morir por nosotros. ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar o a sufrir para poder conocer más a Dios? Por eso hablábamos de la escuela dominical. No sabemos cómo Dios quiere hablar a través de nuestros
dolores o de nuestras enfermedades o de lo que pasamos. Y tenemos que darle la gloria a Dios. Y sufrir, ¿para qué? Para poder conocerlo más íntimamente, hermanos. Y he conocido a muchos hermanos, ¿no? Sí, los más, a veces los que más muestran el gozo del Señor son aquellas personas que han sufrido mucho por el Señor y han permanecido fieles. A pesar de muchos dolores, a pesar de muchas pruebas, que puedan sonreír y un espíritu radiante en sus caras. Amén. Que estamos dispuestos a sufrir para el Señor, para conocer más a Dios. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? A través de servicio. A través de servicio. No hay mejor manera de conocer a una persona que trabajar juntos. Amén. Es cuando trabajamos juntos, cuando en realidad podemos conocer a alguien más. Cuando alguien trabaja por mucho tiempo, por años, junto a alguien más, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a conocer. Se hacen amistades, ¿verdad? Se hacen amigos de por vida, porque se empiezan a conocer, ¿verdad? De la familia, se conocen, se invitan unos a otros, se empiezan a conocerse cuando trabajamos juntos. Y hermanos, trabajar con Dios y trabajar para Dios trae de esa manera un acuerdo, ¿cómo se llama? Un acuerdo, se me fue la palabra, una unión que nada más puede traer cuando servimos a Dios junto con Dios. Dice Amos 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces podemos conocer más a Dios trabajando al lado de Dios, ¿verdad? Sirviendo a Dios con la ayuda de Dios a través del poder de Dios. Amén. Podemos conocer más a Dios, hermanos, y esto es por último, y también es algo que tal vez es obvio, pero no lo hacemos como debemos. Y podemos conocer más a Dios a través de la comunicación. Hablando de la oración. Al comunicarse con Dios a través de la oración y a Él comunicarse con nosotros a través de su palabra, es como lo vamos a conocer mejor. Vamos a Éxodo, por favor, a ver este ejemplo. Éxodo 33. Éxodo 33, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Mira el versículo 7, por favor. Éxodo 33, versículo 7, dice ahí: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y hay gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que Él ya lo verás en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Qué tremenda oración, ¿no? Estamos viendo aquí de Moisés. Él está diciendo: yo quiero conocerte más. Y luego la confianza con la que él estaba hablando, dice que Dios le hablaba como a un compañero, como a un amigo, una amistad que habían desarrollado. Y Moisés le decía: ¿verdad? Tú me dices esto, pero si es cierto, pues dame la gracia porque te quiero conocer más. Y si tu presencia no va con nosotros, entonces yo no quiero ir. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le dijo eso al Señor? Si tu presencia no va conmigo, Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero enfrentar esta prueba si tú no estás conmigo. Oh, Señor, quiero conocerte más. Muéstrame el camino por el que debo de ir para conocerte. Mire otra ocasión, capítulo 32. 32, mire versículo 7 también. Ahí en Éxodo 32. Y el versículo 7. Dice la palabra de Dios, Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Le han dicho: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto y con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Cómo pudo Moisés hablarle de esa manera a Dios? ¿Cómo puedo tener esa confianza para decir: ¿por qué? No, así no se debe de hacer. No es que estaba corrigiendo a Dios, no es que Dios se arrepintió. Más bien Dios estaba viendo la respuesta de Moisés, a ver si Moisés iba a estar dispuesto a orar y a rogar por el pueblo de Israel, para rogar por la misericordia de Dios. Pero mira la confianza con la que Moisés pudo orar al Señor. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pudimos hablarle al Señor y poder aclamar su promesa? Señor, tú dijiste en tu palabra que ibas a suplir, tú dijiste, Señor, que ibas a ayudar, y te pido y te ruego, ayúdame a conocerte más. Me pregunto: ¿cuántos cristianos hoy en día pueden hablar con Dios como Moisés lo hizo en estos pasajes? ¿Y saben por qué Moisés habló y pudo hablar con Dios como lo hizo, y como Dios dice que le hablaba cara a cara, ¿verdad? Y le hablaba como un amigo, como un compañero? Porque Moisés conoció a Dios.
Porque antes de esto, Moisés pasó 40 días y 40 noches hablando con Dios. Cuando conocí a mi esposa, cuando quise conocerla más, me hablaba por teléfono, me mandaba mensajes, iba con ella, salíamos, visitaba a su familia, ella pasaba tiempo con la mía, constantemente, después del trabajo, ¿cómo fue tu día? Y hablábamos horas, que queríamos conocernos. No podemos conocer a nadie, ¿no?, si no hay comunicación, si no hay comunión. No podemos conocer a Dios si no le hablamos, si no dejamos que Él nos hable, si no hacemos eso de gran importancia en nuestra vida. ¿Cuánto conocemos a Dios? Podemos decir que tenemos una amistad con Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Génesis 18. En el versículo 22. Génesis 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Una vez más, honremos la confianza con la que Abraham pudo interceder por Sodoma y Gomorra en aquel momento, después de que Dios le reveló. Mira lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una vez más, ¿por qué pudo Abraham hablarle a Dios de esa manera? ¿Cómo es que Abraham pudo haberse conocido como el amigo de Dios? Era porque Abraham conocía a Dios. Se conocían bien el uno con el otro. Tanta confianza había, hermanos, que pasó en el versículo 18. En el principio del capítulo, Dios se le reveló a Abraham como tres varones, y tuvo comunión con Dios. Abraham en su propia tienda, y Abraham se apuró y le pidió a Sara que hiciera de comer, ¿verdad? Y fue cuando Dios le dio la promesa de Isaac. Isaac iba a nacer, y fue cuando Sara se rió y escuchó esto, hermanos. Abraham tenía comunión con Dios. Y porque tenía comunión con Dios, porque conocía a Dios,
tuvo la confianza de decirle: Señor, ten misericordia, si hay 50 justos, no destruyas a la ciudad. Cuando oramos, hermanos, vamos a decir que conocemos a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Nos estamos familiarizando con Él, o estamos conociendo su palabra, estamos aprendiendo más de Él a través de la enseñanza de su palabra, de la predicación de ella. Nos comunicamos con Dios, lo hacemos frecuentemente. Podemos hablarle a Dios de cualquier tema, de cualquier cosa, como si estuviéramos hablando con un amigo. Elifaz, el amigo de Job, le dio un buen consejo a Job cuando le dijo: vuelve ahora en amistad con él. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que pudo tener esa amistad con Dios? Decir: yo conozco a Dios y Él me conoce a mí. Dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. El primer paso para conocer a Dios es recibiendo a Cristo como Salvador personal. Y si usted está aquí esta mañana y dice: yo no conozco a Dios, yo no sé si voy al cielo, yo no sé si Dios voy a estar en la presencia de Dios algún día. El primer paso es reconociendo que es pecador y que necesita conocer a Dios a través del Señor Jesucristo. Y reconociendo y recibiendo el regalo de Dios que Él hizo al morir por nosotros en la cruz. Pero esta mañana, hermanos, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tan bien conocemos a Dios? Y quisiera desafiarnos, hermanos, esta mañana: volvamos en amistad con Dios. Que estemos constantemente cultivando esa relación, haciéndola más y más íntima, y conocer a Dios, ¿sí? A través de su palabra, a través de los mensajes, a través del servicio, de servirle a Él, a conocerlo más, a través del sufrimiento, a través del dolor tal vez, y a través de la comunicación. Vamos a orar, no olvido que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar esta mañana. Cada ojo cerrado, cada ojo mirado. Vamos a orar.